Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 12 de febrero a las 8:41, temprano como siempre. Y más ahora que, como ya les he comentado en otras ocasiones, pues he llegado a un entente cordial con mis vecinos de arriba y la verdad es que se está muy bien. Este tipo de cosas es que no hay que dejarlas que se enquiste, hay que hablarlas por las buenas y cuesta, pero al final se consigue. Ya puedo dormir la mar de bien, un poco de tostón a veces, pero ni la mitad de la mitad que antes. Y creo que todos estamos mejor así. Así que puedo madrugar como a mí me gusta. De hecho, a las 7:15 de la mañana ya estaba en pie preparándome el vídeo. A mí es que lo que me gusta es acostarme pronto, allá a las 12 y pico de la noche o por ahí, 12:30, por ahí, y a las 7 y pico arriba. Bueno, pues por aquí por casa, pues preocupados con Álvaro, tiene problemas otra vez con la hemoglobina, análisis muy bajitos, 7,3 para ser exactos de hemoglobina, lo normal me parece que es cerca de 12, el pobre está agotado, tiene una anemia horrible, la hemoglobina tan baja no recibe, en fin, no entiendo muy bien el proceso, pero creo que recibe mucho menos oxígeno y el pobre está agotado, está completamente agotado, no puede ni dar ni dos pasos. Entonces ayer pues hubo que llevarlo a urgencias otra vez y le pusieron un bote entero de hierro inyectado en vena, como los goteros esos que te ponen, pero un bote enorme pues lleno de hierro. Parecía que le estaban poniendo Coca-Cola, bromeaba él. En fin, a ver si con esto mejora un poco, pero el problema sigue ahí. Mientras no le hagan una prueba donde se vea por dónde pierde sangre, esas hemorragias perpetuas que parece que tienen a algún punto del intestino del estómago y que no se da con ella, pues va a seguir igual, pobre. Habrá que seguir luchando por encontrarlo. Desde luego, yo ayer estaba pensando que con todo esto que está pasando en Ucrania, que si, madre mía, si la vida no nos lo llega a poner delante y no hubiéramos ido a recogerlo a aquel orfanato ucraniano hace 15 años ya, que los lectores veteranos de la página pues recordarán cómo actualizaba la página desde Kiev y desde otras ciudades que es que no soy capaz de pronunciarlas, Dino Pretofo, no sé qué, cómo actualizábamos, yo actualizaba la página en condiciones precarias, con un internet que había que pagarlo con unas tarjetas, iba fatal, lentísimo y solo duraba 20 minutos y bueno, y seguimos actualizando la página. ¿Cuántos años juntos, verdad? ¿Cuántas ilusiones ha habido ahí? Pero bueno, ahora estamos en otra etapa ya. El caso es que yo pensaba que este pobre, si no lo llegamos a traer aquí, ahora mismo estaría con un uniforme puesto y en la frontera con los rusos. A jugarse la vida como esto sigue así. Pero sí, de claro, tiene 19 años, pues evidentemente estaría reclutado en este momento. Y estaría ahí. Y no podía parar de pensar eso. Cuántas... El mundo no tiene remedio, ¿eh? Estamos otra vez con las guerras y con las historias y posibles guerras. No sé, no se sabe qué va a pasar ahí. En fin, así que pues bueno, pues un poco preocupadillos por él. Y pues a ver, y preocupado también por Verónica. Es una científica magnífica, tiene un currículum muy brillante y es que no puede ser. Es que le pagan una porquería. No sé, si estoy loco por ver la posibilidad de si pudiera encontrar otro trabajo más inspirador con un sueldo que de verdad se ajuste a sus... Es una opinión mía personal, ella sabrá lo que quiere y lo que no quiere, pero no sé, yo creo que en este país no se reconoce el esfuerzo que hacen los investigadores, los sueldos son de risa, patéticos, contratos temporales, una inestabilidad en el trabajo tremenda y la verdad, pues ojalá le saliera algo bueno por ahí. Porque se lo merece, la verdad es que se lo merece. Pero bueno, ella
ella vive su propia vida y ella sabrá. Esto son cosas que digo yo como padre y desde fuera, ¿no? Completamente. Una opinión mía personal. Y bueno, pues poco más. Ahí estoy en la nueva etapa, apretando mucho con el tema de operativa y de fondos. Estoy operando, ya hacía muchos años que no podía operar tanto para mí. También estoy apretando muchísimo en todo el tema de los clientes asesorados y los vehículos de inversión colectiva. Que aprovecho para hacer un poquito de propaganda. Ya saben que pinchando en Gloversia Equity y SICAV tienen ahí los vehículos que estamos asesorando. Y yo creo que ahora es muy buen momento, sobre todo para la SICAV más conservadora, multimercados equilibrados, es muy buen momento para entrar porque estamos perdiendo en el año, es que es imposible no perder en el año porque todo baja, pero poquísimo, el 1,3 en lo que va de año. Cuando está bajando la bolsa, el Nasdaq baja el 12, el S&P 500 el 7, estamos bajando el 1,3 nada más porque estamos completamente cerrados de bolsa, ya me conocen y ya se lo advertí que yo me iba a cerrar de bolsa en cuanto diera un tirón, y este tirón para mí fue adiós y muy buenas y ahí te quedas. Poco recorrido hacia arriba, mucho peligro hacia abajo. Entonces, incluso aunque bajara muchísimo más la bolsa, no tenemos problemas. Entonces, tenemos muy poca pérdida y estoy agazapado ahí. Y en cuanto esto empiece a dar señales de vuelta, me voy a tirar como un león auténtico. Porque creo que va a ser una gran oportunidad. Por eso digo que puede ser un buen momento ahora para entrar ahí. Bueno, ¿qué voy a decir, no? que es el producto que uno lleva, es como eso de las abuelas. Bueno, y por lo demás, pues bien, pues ahora tengo, pero mucho, trabajo mucho para los clientes, estoy reforzando el equipo, vamos a tener novedades del equipo para, para todo el asesoramiento para clientes y vehículos colectivos. El equipo se va a reforzar y muy bien reforzado y aún creo que en ese aspecto de mi carrera voy a poder ayudar bastante más a los clientes y con mucha ilusión también. Yo no paro de inventar indicadores y cosas y líos. Estoy en lo que a mí me gusta. Realmente estoy ahora haciendo lo que a mí me gusta, que es operar e intentar asesorar a los clientes. Estos tiempos turbulentos que nos ha tocado, porque anda que llevamos 2 años más raros que un perro verde. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Y bueno, y ya con los libros, estoy ya, además del Leones contra Gacelas, estoy poco a poco medio, sin querer, medio escribiendo una especie como de novela de lo que yo creo que va a pasar con la economía mundial, de lo que yo creo que estamos haciendo en este país con la economía, y ya les anticipo que no es nada bueno, ya les anticipo que no es nada bueno. Esto es este infierno fiscal que estamos creando, estos errores económicos gravísimos que estamos cometiendo uno detrás de otro, esto, ya verán, que desgraciadamente esto va a dar muchos problemas. Hoy leía los periódicos, Hacienda no va a deflactar las... Pues muchas gracias, hombre, pues muchas gracias. Bienvenidos al infierno fiscal español. Inflación en el 7% y los impuestos no los deflactamos, con lo cual nos cascan más. Y aquí eres casi un delincuente económico como ganes más de 60.000 euros. ¿Qué te tratan así? Porque cada euro que ganes de más de 60.000 euros te cascan el 45%. Hacienda cree que somos millonarios las personas, los que sean, ¿no? Que puedan ganar más de 60.000 euros brutos al año. Luego de ahí te quitan de todo. Y, no sé, ¿de verdad hay que poner eso así? ¿De verdad cuando salen los de la facción de extrema izquierda del gobierno a contarnos la película esa de que es que ellos van a conseguir que los ricos paguen lo que les toca? Para ellos ricos exactamente qué es, porque nos están masacrando a las clases medias y a las clases medias bajas, las clases medias, las clases medias altas. Nos están masacrando. Están haciendo lo de siempre, cascándole al IRPF. ¿El IRPF quién lo paga? Pues las clases medias, como siempre, lo de siempre. Y bueno, ya ahí estamos. Yo leía en el periódico de mi tierra, en el Información de Alicante, esta semana yo me quedé alucinado, me lo miré 2 veces, me leí bien el artículo. 2/3 de las familias alicantinas están
en peligro de entrar bajo el umbral de pobreza. 2 tercios. Y ahí estamos dando palmas y qué bien vamos y somos la leche. Bueno, pues la verdad es que me apetecería hablar de lo que yo creo que va a pasar en la economía mundial tras esta locura colectiva, parte de este país. La locura colectiva, pues no solo es este país, la locura colectiva económica la hemos cometido en todos los sitios. La barbaridad que hemos hecho al meternos con el dinero fiat esta moneda que tenemos ahora, que es basura, que esto es falsa, es una moneda falsa, no se respalda en nada. Desde que abandonamos el patrón oro, la hemos fastidiado. Y esto ha permitido, pues, esas locuras, ¿no? Como el balance de la Reserva Federal, como el balance del BCE, como el balance de todos los bancos centrales. Pero esto qué locura es, pero esto de verdad se creen que esto puede seguir así. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues igual escribo una novela de ficción con cosas reales, con parte de mi propia biografía, con parte de lo que yo creo, intentando despertar un poco algunas conciencias. Yo les voy a dar un consejo que si escribo al final del libro es lo que más voy a repetir. Es muy mal momento este para endeudarse. Muy malo. Es un momento más bien para estarse quietos, no aumentar las deudas, bajarlas si se pueden. Para el ahorro, desde luego que sería un buen momento. Lo malo es que con esta inflación y los tipos que hay aún y todo esto, pues el ahorro se va a destruir, se está destruyendo. La inflación es el impuesto de los pobres, pero es momento de ahorrar, es momento de no meterse en deudas, muy mal momento para meterse en deudas, muy malo, el peor, y es momento para en nuestra profesión y en nuestras carreras pensar bien en dónde nos metemos. Es momento de pensar con tiempo. Estoy en un sector con unas perspectivas muy, muy complicadas para el futuro porque va a ir a peor. Estoy en un sector que en caso de que se compliquen las cosas puede salir adelante. Dentro de mi carrera puedo escoger cambiarme de un sitio a otro donde pueda estar más seguro. No sé, ese tipo de cosas. Creo que sería interesante. Bueno, madre mía, qué rollo les estoy contando, ¿eh? Cómo se nota que ahora tengo más tiempo, que les cuento unos sermones. Ya me disculparán. Bueno, pues si les parece, vámonos al lío y vamos a empezar pues por la clave 4 que es la de varios. Y luego iremos uno macro, 2 interior y 3 técnico. Bueno, pues si empezamos por la clave 4 empezamos al revés, como los cangrejos. Mi madre, que en paz descanse, hacía eso. Siempre se leía el periódico desde la última página hacia la primera. Porque lo que más le gustaba era leer la contraportada, lo que hacían en la tele, el horóscopo, que a ella le gustaba leerlo, mirar los pasatiempos y luego ya iba hacia atrás, ¿no? Empezaba con los deportes, que como a mi padre le gustaba tanto el fútbol y el Hércules, y bueno, este año el Hércules, ahí estamos, ¿eh? Estamos ahí, que no digo nada últimamente, pero porque no me fío, no lo gafe, pero ahí estamos entre los primeros, ahí entre los 3 primeros, a veces los primeros, a veces los segundos, terceros, por ahí nos estamos moviendo, a ver si conseguimos alguna cosa más. Bueno, pues en la semana al final, una semana mala, no hemos tenido una buena semana. Aquí les voy a poner otras bolsas, porque siempre hablamos de Estados Unidos, pero también hay que ver otras bolsas, porque las otras bolsas se han movido algo diferente. Digamos que en Estados Unidos mala, con el SP 500 bajando 1,82%, el Dow Jones bajando 1% y el Nasdaq bajando el 2,18%. Y atención al registro ya muy negativo que estamos acumulando en lo que va de año. El Nasdaq menos 12,6%, el Dow Jones menos 4,40%, el SP 500 menos 7,29%. Una semana y un año que empieza a ser ya muy feo. En cambio, en otras bolsas hay muchas diferencias. Por ejemplo, en la semana destaca la fuerte ganancia de la bolsa mexicana con un 4,08 y en lo que va de año solo baja el 0,71. Con esta subida de esta semana pues ha conseguido enjugar las pérdidas que llevaba acumuladas. También ha habido subidas en la bolsa brasileña, que está en lo que va de año ganando 15,32, y en la bolsa australiana sube 2,42 con una caída anual del 4,67. También la bolsa canadiense ha subido 1,03 y en el año no le va mal, 0,92.
El IBEX está por aquí, menos 1,86 en la semana y no le va mal. De hecho, se está viendo muchos fondos de renta variable. La mayoría de fondos de renta variable lo están pasando mal porque tienen bolsa muy diversificada, pero los fondos de renta variable muy del IBEX, que se centran sobre todo en el IBEX, pues este año están dando ganancias y parece algo sorprendente. Pero es que claro, el IBEX va a su aire, está muy bancarizado y como los bancos es el sector que más favorecido está por toda esta tremenda subida de rentabilidades de los bonos, pues el IBEX está mucho mejor que los demás y está subiendo 0,57. Ahora, yo diría de momento, 0,57% de rentabilidad. Y el Reino Unido también llama la atención, 0,82% esta semana, 3,89% interanual. Por eso les quería poner un poco esta tabla para que vean que Estados Unidos realmente siempre hemos dicho que eran los mejores, en este momento son los peores. Solo está peor que Estados Unidos, Rusia, que aquí está el cierre del ETF ayer cayó 7%, ¿eh? El 7% con todas las noticias de la guerra. En el año menos 13,17. Y China, que China está muy mal. En la semana ha vuelto a perder el 1,48 y ahora baja 7,93. Es decir, que la primera cosa que les quería llamar la atención hoy es en que Wall Street ha dejado de ser el mejor, el que siempre batía a los demás. Eso se ha acabado, ya no es así. Si queremos andar trasteando en bolsa, yo prefiero estar de momento cerrado, pero cada uno tiene su propia estrategia, pues habría que dar un vistazo a ver por dónde nos movemos. En suma, creo que es evidente a simple vista, está entrando más dinero en emergentes que en Estados Unidos y que en otros sitios. Y Europa, pues bueno, pues no está mal. Tendríamos una Alemania con menos 3,81 en el año, que es bastante menos de lo de Wall Street. Tenemos a Francia con menos 4,04, que es bastante menos que también que Estados Unidos. El IBEX, pues ya lo hemos comentado. Italia también está bien, bien, entre comillas, ¿no? Es imposible mantenerse al margen de todo esto, pero un 2,30 en el año, pues no está mal comparado con lo que están cayendo en Estados Unidos. O sea que es importante que veamos un poco esta diferencia. No está siendo una caída tan global como en otras ocasiones. Está siendo claramente un problema de Estados Unidos que evidentemente arrastra a muchas otras bolsas o a otras les impide subir o subir más de lo que podrían subir, pero en este momento no es caballo ganador Estados Unidos. Puede que lo sea cuando se purgue más, pero de momento no es caballo ganador. Eso es importante tenerlo en cuenta. Están cambiando las cosas y bastante en este aspecto. Incluso dentro del propio Estados Unidos, dentro de Wall Street, hay muchas diferencias también. No es una caída de todo se cae a lo bestia, no, de momento no es eso, no, de momento, no es eso lo que estamos viendo. Hay muchas diferencias por factores. Es muy importante que le demos un vistazo de vez en cuando a los diferentes factores. Es muy importante siempre que tengamos los factores en cuenta. Voy a fijarme yo más en esto a partir de ahora, porque es importante siempre que sepamos dónde está el peor, el mejor, cuáles son las rotaciones actuales del mercado. Miren, ayer, por ejemplo, que fue un día muy malo otra vez, pues tenemos a Value, todo esto se replica con ETFs. Hay un ETF para cada uno de los factores. Y luego pues hay UCITS que los replican patateros, pero más patateros, pero bueno, es lo que hay. Es lo que le dejan a la mayoría de la gente en esa absurda decisión de la ESMA, que no comparto, de prohibir los ETFs americanos en Europa por una cuestión de folleto y de 4 chorradas y de 4 estupideces. Nos condenan a movernos en ETFs de muy poca liquidez cuando si lo que pretenden es defender al inversor. Yo creo que el inversor estaría bastante mejor defendido si le dejaran entrar en los americanos, que tienen muchísima más liquidez y hay menos peligro de accidentes y de problemas. Pero bueno, las cosas son así y es uno de los problemas que tiene la Unión Europea. También tiene muchas ventajas, ¿no? Pero uno de los problemas es su burocracia exasperante. Bueno, Value cae, pero cae 1,08. Sin embargo, fíjense, el factor crecimiento, menos 2,93. Es evidentísimo
que una estrategia que tiene toda la pinta de seguir siendo caballo ganador puede ser, cada vez que haya un rebote en el spread entre crecimiento y value, pues volver a ponerse largo de value y corto de crecimiento. Es que está más claro que el agua. El crecimiento, entre lo sobrevalorado que ha llegado a estar y el problema que hay ahora gravísimo con los tipos de interés, que ahora lo analizaremos a conciencia, pues francamente la lleva clara. Es el momento del value. Y como tú no sabes si la bolsa va a subir o bajar, porque eso es mucho más difícil, puede que sea más fácil colocarse largo de value y corto de crecimiento en las ocasiones. Ahora a lo mejor ya no es un buen momento. Pero cuando haya rebotes, hay rebotes constantes en el spread, que ya saben que lo pueden graficar fácil. Se cogen los dos ETFs y cualquier programa de análisis técnico te permite hacer un cálculo de los spreads. Bien, sigamos viendo cosas interesantes. Fíjense cómo lo están haciendo mucho mejor que los demás en esta castaña que llevamos otra vez últimamente, el factor dividendo y el factor dividendo de alta rentabilidad. De hecho, el único sector que subió ayer fue este factor dividendo de alta rentabilidad. Y el del dividendo, en general, no lo hizo mal, 0,13. Hay otro factor que es que dividendo en crecimiento, esto lo hizo peor. Todo lo que suena a crecimiento, como que no. Pero no están nada mal los valores de dividendo, que siempre nos olvidamos de ellos en busca de valores fake como Tesla, como tanto. Por mucho que me pongan dedos hacia abajo, yo lo voy a seguir diciendo. Tesla está sobrevaloradísima. Vale, muy bien, es que es una empresa genial y así va, sí, va. Bien, pero yo es que vuelvo a decir lo mismo, no puede ser que valga más que todo el resto de fabricantes de coches del mundo juntos. O sea, es que lo siento mucho, pero es que es una cuestión de matemáticas. Bueno, pero volvamos otra vez a... Esto es lo que dice Harney toda la semana. ¿Recuerdan esa cantinela que nos dice calidad, defensivos, no sé qué? Bueno, pues ahí se ven las cosas. Eh, el factor de calidad, ayer no fue lo suyo, 2,08, bajó menos que el crecimiento, pero tampoco fue muy bueno. Calidad, value internacional, 0,74, en fin, como ven, esto es muy interesante siempre darle una miradita. Y luego fíjense qué curioso. Ayer, que me sirve un poco de ejemplo, porque es un día donde se cae mucho, fíjense, pequeñas compañías, 0,28. Compañías medianas, 1,30. Y grandes compañías, el 2 de caída. O sea, es decir, el mercado está castigando más conforme la compañía es más grande. Volviendo a este factor de alto dividendo, o sea, de dividendo de alta rentabilidad, dividendo de alta rentabilidad, si alguien quiere echarle un vistazo, porque se pueden hacer spread, yo creo que, por ejemplo, un pedazo de spread que se puede hacer aquí es lo mismo que he dicho con value, pero sería más espectacular haciendo, por ejemplo, largos de dividendo de alta rentabilidad contra, por ejemplo, dividendo de crecimiento o contra el propio crecimiento directamente, buscando los momentos en los que el spread se mueva un poco a la contra, volverle a cascar. Te da igual la dirección de la bolsa, pero, hombre, lo que está claro es que si hacemos ya este spread, igual que el spread de value contra crecimiento, si hay un rebote, seguramente el spread nos irá, un rebote general de la bolsa, quiero decir, nos irá al revés. Pero yo creo que a la larga se le puede sacar dinero a esto. Vamos a darle un vistazo a cómo se puede ver este ETF, que como no les van a dejar entrar a la mayoría de ustedes, pues me imagino que habrá, no lo he buscado, pero siempre hay UCIT patateros que lo replican por ahí. Pues miren, aquí lo tienen, es el HDV, como ven es uno de ISAR, se llama Core High Dividend ETF, HDV. Y no lo está haciendo nada mal el puñetero. En lo que va de año lleva un más 2,2, con la que está cayendo. Tiene sus caídas, sus subidas, pero lo está haciendo mucho mejor que el mercado. Menos 2, perdón, más 2,2%. En el último año llevaría un más 14,5, a 3 años más 16 y más 25 a 5. Pero últimamente, en estos momentos turbulentos, que es lo que más me interesa, pues como ven, puede ser una ventana de ciertas posibilidades estar en este tipo de cosas. En suma, estamos en un mercado que exige más
movimiento, más ponerse el mono de trabajo, olvidarse, no creo que sea un buen año para la gestión pasiva, este año lo dudo mucho, no es el año de la gestión pasiva este, es un año de gestión activa, es un año de ponerse el mono de trabajo, y aquí comprar y esperar no va a servir de nada, vamos a tener que entrar y salir muchas veces y nos vamos a tener que buscar la vida. Bien, veamos aquí también en este gráfico de Reuters, que está súper bien, un vistazo rápido sobre la escala tiene aquí debajo, cada línea son 10 puntos, 10, 20, pues un poco todos los activos que existen. El primero sería el Brent, es el que más está ganando, estamos hablando esto es lo que va de año, está ganando más de un 20%. Fíjense lo bien que lo están haciendo en segundo lugar MSCI de emergentes, o sea, las bolsas emergentes están siendo un poco los que se están salvando. La línea gris es el resultado del 2021, entiendo bien la expresión, mismo periodo, resultado, mismo periodo 2021. Sí, bueno, ¿cómo estaba en 2021? Me parece que por estas alturas. Sí, o sea, lo que nos interesa es el azul. El azul que es lo que está haciendo en lo que va de año. Luego, en tercer lugar, commodities, es evidente. O sea, pero ya vemos que las bolsas emergentes están a salvo del temporal de momento. No sé cuánto durará eso, pero de momento están a salvo del temporal. En tercer lugar, tenemos a las materias primas, ya lo sabíamos, que eso va bien. El cobre aquí, y ya empezamos con los perdedores. Bueno, y la deuda japonesa en moneda local, pero no creo yo que estemos muchos comprando deuda japonesa en moneda local. Euro contra el dólar, salvándose, tanto hablar de lo mal que lo iba a hacer el euro, pues la metedura de pata aquí ha sido muy buena, porque euro contra el dólar en positivo. Yo recomiendo que tal y como está el euro, deberíamos tener cubiertas las carteras, porque como el euro siga subiendo contra todo pronóstico, porque con lo que está haciendo la Reserva Federal todo el mundo pensaba que el dólar iba a dispararse, pero es que el BCE también está dando caña, con lo cual de ahí el fenómeno. Y luego entre los perdedores, pues bolsa china, bolsa japonesa, todo fatal, MSCI de bolsas mundiales, el SP500, el peor, el peor, es que no está el Nasdaq lo estaría haciendo peor, pero el Nasdaq aquí no lo ponen. Pero fíjense el Stoxx 600 cómo está cayendo infinitamente menos. El SP500 lleva menos 7,2 en el año y el Stoxx 600 solo lleva el 2. Luego, ahora sí, estamos en un raro periodo histórico de esos que hay de tarde en tarde en los cuales Wall Street lo hace peor que los demás. Durará lo que dure, pero de momento es lo que hay. Los bonos fatal, bueno, ahí tienen una idea, bonos americanos a 10, bonos americanos, el bono alemán a 10, y la gran decepción, el oro, que en lo que va de año, pues no lo pone. Pero, en fin, no está subiendo gran cosa, como saben, está haciendo poca cosa el oro, aunque ayer sí que subió bastante. Bueno, pues ahí tienen una perspectiva global de cómo andan las cosas. Mi estrategia, que les estoy comentando todas las semanas, un poco mi perspectiva de estrategia, que seguramente estará equivocada, pero bueno, pues es mi estrategia, cada uno pues hace lo que puede, ¿no? Pues mi estrategia sigue siendo la misma, no ha cambiado nada de la que les dije la semana pasada. Yo creo que ahora mismo lo más probable es que podamos hacer un 1, 2 y que ahora venga el 3, que este 3 nos aproxime a la zona de 4000, eso sería de 4.000 para abajo una grandísima ocasión de compra donde habría que tirarse como posesos. Eso en cuanto a bolsas, sigo pensando que las materias primas están un poco sobrecompradas, no están para entrar, se puede mantener, pero se podría acumular. Eso no son recomendaciones, por favor, no son recomendaciones, es mi estrategia, la mía, la que yo estoy aplicando. No son recomendaciones, es ilegal dar recomendaciones, estoy solo haciendo comentarios a título formativo, educativo y de contar mis cosas, nada más. Yo lo que veo es pues que si se rompe la media de 50, esa estrategia aquí podría quedar anulada y tendría que replanteármela y ver la posibilidad de volver a analizar todo, y si hay que volver a entrar pues más arriba de lo que pensaba ahora. Estoy hablando de estrategia de medio plazo, no de corto plazo. Estoy hablando a meses vista. También
me parece que los bonos en el entorno del 2%, que está ya el bono americano a 10 años, y estando extremadamente sobrevendidos, pueden dar alguna oportunidad. Materias primas ya he dicho, a mí me da la sensación de que está un poco sobrecomprado, se puede mantener, pero no lo veo muy atractivo para posiciones nuevas. De los inmuebles me he ido, no lo veo nada claro, con esa subida de tipos de interés creo que le puede hacer mucho daño a ese sector por el tema de la subida de las hipotecas y demás, de hecho está cayendo mucho. Y el oro no lo veo, lo siento, pero no lo veo tampoco, y lo veo pues bastante dudoso. O sea que esa sería un poco mi estrategia. De momento sigo barajando el escenario de un posible 1, 2, 3 que nos llevara a 4.000. Si se rompe esta zona de aquí, como digo, y la media de 50, pues este escenario tendría que replantearlo. No quiere decir que lo quite, puede ser que haya un 2 hasta más arriba, a veces el 2 llega hasta aquí. Yo es que no veo la cosa clara y me gusta seguir un modelo global macro, mi modelo global macro me pide la máxima prudencia en este momento porque las cosas andan bastante torcidas. O sea que ese sería un poco mi enfoque estratégico. Para terminar la clave 4 de varios, me gustaría comentar también otro factor que ha pasado durante la semana, un tanto desapercibido por todos los grandes acontecimientos macroeconómicos que han inundado la semana, pero que tiene mucha importancia y que el propio McElligott lo nombró en uno de sus análisis esta semana. Este es un gráfico de lo que pasó el lunes, me parece que fue, es que no pone la fecha por ningún lado, pero me parece que fue el lunes. Es un gráfico de algo que pasó, y que es muy relevante, y es que el Banco Central chino, fíjense que Bloomberg aquí se les corta un poco en el marco, pero aquí lo que dice es mano invisible. Mano invisible, los fondos respaldados por el Estado chinos, pues entraron a saco el lunes. En suma, el Banco Central chino está comprando acciones. Ha caído ya tanto la bolsa china en los últimos tiempos que cree que esto está perjudicando a la economía y el Banco Central chino entró a saco ese día a comprar, estilo Banco Central de Japón. Estos lo hacen de otra manera, el Banco Central de Japón entra abiertamente como Banco Central de Japón, los chinos usan a los bancos, como son todos estatales, es lo que tiene el comunismo, ¿no? Ahí no hay que preocuparse mucho, como todos del Estado, pues ya está, pues les dicen que compran a los bancos estatales y es como si comprara el Estado. Entonces, bueno, pues esto hay que estar atentos, porque según McElligott, cree que en las cercanías de la próxima asamblea del Partido Comunista, que es el 5 de marzo, y lo ha repetido ya varias veces, cree que o unos pocos días antes o unos pocos días después, el Banco Central chino se va a tirar a la plaza de toros, a torear a los morlacos. O sea, él está convencido de que va a comprar muchas más acciones y que va a tomar muchas más medidas de las que le gusta al mercado. Y esto podría tener repercusión en los otros mercados mundiales. No una repercusión tremenda, pero sí una cierta repercusión. Así que un tema a tener en cuenta. En este apartado de estrategia global, pues una que recomienda un hedge fund que a mí me gusta seguir bastante, es un hedge fund muy agresivo. Estos son capaces de ganarte un año el 80% y el año que le va mal te pierden el 30%. O sea, son muy agresivos, aunque a la larga ganan mucho. Ellos creen que este sería un spread ganador. Yo no lo sé, no tengo tan claro, pero es lo que opina este hedge fund, que es muy conocido. Este es el ratio del oro contra el SP500 y como pueden ver el spread de oro contra SP500 está rompiendo una directriz bajista que le mantenía ahí atrapado desde hace mucho tiempo. Es decir, que teóricamente y por análisis técnico, según ellos, podría ser interesante la compra de oro, o sea, un spread largo de oro, corto de SP500. Ya digo que yo tengo mis reticencias y mis dudas, pero bueno, es interesante siempre ver puntos de vista de gente que no está hablando por hablar, ¿no? Que están haciendo inversiones reales en función a sus análisis, pues muy importantes. Y por último, y terminamos ya he dicho por último varias veces creo, esta noche Goldman ha rebajado su previsión para el SP500 y esto está teniendo mucha repercusión en esta mañana del sábado en la comunidad inversora, porque Goldman, pues ya saben
que es un banco que sirve de referencia a mucha gente, tiene mucho peso, sus opiniones mueven mucho mercado. Bueno, pues ha bajado de 5.100 a 4.900. Tenía un objetivo de 4.700 hace 3 meses, lo subió de 4.700 a 5.100 y ahora lo bajan a 4.900. Como ven, están reajustando su estrategia constantemente, lo cual es una indicación de que estamos en un mercado muy difícil y donde no está nada clara la cosa. De hecho, han comentado con esta rebaja de 5.100 a 4.900 que lo hacen porque el entorno macroeconómico se está deteriorando y complicando notablemente. Y creo que no les falta razón. Otra cosa es que de verdad pueda llegar esto a 4.900 a finales de año o no, no lo sé. No tengo la bola de cristal y me parece muy arriesgado hacer este tipo de predicciones. Bastante difícil es saber siquiera lo que va a pasar la semana que viene como para lanzarse a esto. Pero bueno, no deja de ser pues una referencia más. Muy bien, pues nos vamos, ya hemos visto la clave número 4 y ahora volvemos a empezar por la clave número 1. Tema macroeconómico, mamma mía, qué semanita en el tema macroeconómico. Mamma mía es lo que dije yo para mis adentros cuando vi el tremendo dato de inflación que dio Estados Unidos ayer, el viernes, sí, ayer, no, perdón, el jueves, anteayer. Mamma mía, me dije, mamma mía, el mercado erróneamente, inducido por algunos bancos de inversión, como Bank of America, que yo siempre lo alabo mucho, pero en esta ocasión pues se equivocó, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, varios como Bank of America estaban pronosticando, de los que suelen acertar, que el dato iba a salir más débil de lo esperado, pero al final, sorpresa y sorpresa que hizo muchísimo daño al mercado. 7,5% de inflación en Estados Unidos. El error más grave que se recuerda por parte de una Reserva Federal con esa consideración de la inflación transitoria. Powell y todo el equipo actual de la Reserva Federal están marcados ya por el gravísimo error que han cometido. De hecho, hasta deberían plantearse, en mi opinión, el renovar todo el equipo, porque de verdad este equipo que no ha sido capaz de ver algo tan palmario, que hasta el que asó la manteca lo decía cada día, por Dios, que no era una inflación transitoria, que era una inflación muy preocupante, la han dejado pasar siempre por detrás de la curva, es decir, de manera reactiva, nunca proactiva. Todo esto lo tenían que haber frenado hace ya muchos meses. Y no lo han hecho y ahora ya veremos quién mete el genio dentro de la botella, porque la cosa se ha complicado de manera notable. Esta gente deberían quitarla y poner a otros, porque este equipo que no ha sido capaz ni de ver eso es el que lo va a arreglar. Una situación diabólica que es realmente difícil saber cómo hay que arreglar esto, pues es lo que hay. Esta ha sido la principal noticia de la semana. Ese IPC, ha habido un antes y un después del IPC, el mercado descontaba que iba a salir mejor, salió el dato del IPC y ya no hemos levantado cabeza. Además, remató al dato de IPC el que Bullard, que siempre está por ahí pendiente para meter el dedo en el ojo, salió diciendo que en las próximas 3 reuniones él pronosticaba, hay que recordar que es un miembro de la Reserva Federal, él pronosticaba una subida de 1 punto. Claro, ¿qué quiere decir eso? Si solo hay 3 reuniones y él dice que va a subir 1 punto, pues esto significa que en una de las 3, vamos, marzo será de medio punto y en las otras 2 de 25 puntos básicos. Claro, y se armó la marimorena y el mercado no ha levantado cabeza desde entonces. Aquí me gustó mucho este gráfico que publicó ayer Daniel de la Calle. Daniel Lacalle, perdón, sobre la metedura de pata de la Reserva Federal. Es que es espectacular. Fíjense cómo aquí va evolucionando la inflación, lo tienen aquí en la escala de la izquierda, y las tonterías que esta gente iban diciendo. Aquí no veían riesgo de inflación ninguno. Bueno, tampoco se movía mucho, pero aquí, cuando pega ya el tirón, empiezan a decir esto se va a revertir en el segundo trimestre del 2021. Pega otro tirón. Factores temporales. Transitoria. Pega otro tirón y ya se mete en el 5. Transitoria. Sigue subiendo al 5,5. Largamente transitoria.
Aquí se empiezan a asustar ya cuando se le va al 6. Transitoria pero persistente. Transitoria pero persistente. Si es que había para matarlos. Por aquí ya tenían que haber tomado medidas. Aquí habían tenido que empezar a parar esto cuando la economía aún crecía rápidamente, cuando estaba la cosa un poco mejor. Que la inflación es muy peligrosa, no se le puede dejar de esa manera. Miren, ¿saben dónde está el error de la Reserva Federal? Es lo mismo que le pasa a muchos inversores. Cuando uno se pone a la hora de operar un stop loss difuso, es decir, yo voy a cerrar cuando pase esto, lo otro, lo demás allá, ya la has fastidiado. Porque ¿saben lo que pasa entonces? Que llega ese momento y como no tenemos un stop loss en un sitio concreto y punto y se acabó la discusión, empezamos a darle vueltas y al final se nos va y nos metemos, te quedas atrapado en la inversión. Te quedas atrapado. ¿Cuántos inversores nos han quedado atrapados con el 80% de pérdidas porque no tenían el stop loss claro? Entonces, perdónenme la expresión, la cagada de la Reserva Federal fue cuando dijo que en lugar de ponerse un límite de inflación a partir del cual reaccionarían, se lo podían haber puesto en cualquier sitio, en los alrededores del 4, en los alrededores del 5, más o menos, tampoco había por qué ser, o si llega al 5,1 reacciono, no, más o menos. Si hubieran hecho eso, habrían reaccionado a tiempo, pero como se pusieron el stop loss difuso, ahora vamos a contar la media no sé qué de la inflación para reaccionar. Una media que nunca explicaron y que nunca concretaron. ¿Qué ha pasado? A la Reserva Federal les está pasando igual que al inversor que se queda mirando y se le va la cartera al menos 40% mientras mira el paisaje. Eso es una cosa en la que ya saben que yo soy muy riguroso. Yo soy ese tipo de barbaridades, yo no las consiento. Yo no. Mi forma de ser no acepta eso. Pues les está pasando lo mismo y se han quedado mirando a que se arregle solo, a que suba el valor. Ahora están esperando a que el valor que ha caído ya al 80%, ahora tiene que subir el 120% para quedarse donde estaba cuando ellos compraron. Es que el paralelismo es total. Se les ha ido las manos, han cometido un error gravísimo, no tienen ni idea de por dónde van. ¿Cómo va a resolver este problema este equipo que no tiene ni la menor idea de lo que está haciendo? Con todos los respetos. Pero no están capacitados para esto, y menos en unos mercados encendidos, incendiados como estos, con Powell, que cada rueda de prensa es que la gente, los operadores ya cada vez que empieza a hablar, se toman una pastilla para los nervios, se toman un Lexatin de eso, a cuando va a empezar a hablar Powell. Y es que se ponen el casco, se toman la pastilla y se ponen el cinturón, porque es que encima tiene una capacidad de comunicación cero. Van dando palos de ciego, no saben ni por dónde van y bueno, solo la suerte les puede ayudar a que consigan arreglar este desastre. Se han equivocado, se han equivocado. Tendrían que haber cortado en algún punto quizá por aquí. Y reaccionar rápidamente, se pega 2 o 3 palos, se controla un poco la cosa. Porque la única medida que para la inflación son las subidas de tipos, ¿eh? Eso está demostrado históricamente, todos los inventos y las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora se les está juntando la inflación disparada con un crecimiento bajo sospecha. Y esto es muy complicado. Fíjense el dato que ponía los pelos de punta ayer a los operadores del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. En Estados Unidos se publican dos. Que está bastante más bajo que el otro que se publica, que es el índice de confianza del consumidor de Conference Board. Lo que pasa es que su metodología de cálculo es muy diferente. El índice de confianza del consumidor de Conference Board se centra sobre todo en la situación laboral de la persona encuestada. No es un índice para mí correcto, para mí es mucho más correcto el de la Universidad de Michigan, porque la Universidad de Michigan va más al sentimiento real ¿cómo decirlo?, de consumo, que es para lo que está hecho el índice. No se fija tanto en la situación laboral, sino en las perspectivas de gasto, de consumo que tiene la persona encuestada. Entonces, se ha ido a mínimos desde el año 2011. Atención. Ojo con esto. En una economía donde el 70% del Producto Interior Bruto, el 70% es consumo. Y miren cómo está la confianza del consumidor, bajo mínimos. Claro,
en este muy buen gráfico de Charlie Vilello, que es un hombre que hace unos gráficos con una perspectiva muy brillante, se ha dado cuenta que, excepto en, perdón, en una breve, mis dichosas cuerdas vocales, bueno, que salvo en una breve incursión por estos niveles en el año 2011, que fue muy rápido, solo tocó un solo mes que cayó y inmediatamente se recuperó, en el resto de ocasiones, desde los años 70, cada vez que la confianza del consumidor ha sido tan baja, se ha terminado en una recesión. Pasó en los 70, pasó en los 80, dos ocasiones, aquí perdió por un poquito, pasó en la gran recesión del 2008-2009 y ahora está aquí. No pasó en la mini recesión del 2020, porque esta vino inducida pues, por un factor externo, como es el lío del COVID y tal. El hecho es que la confianza del consumidor no llegó a entrar en ese nivel. Y aquí sí que hubo una mini recesión, como ven, que está marcada, casi no se ve, pero sí que hay una línea marcando la mini recesión del crash del 2020. Pero ahora ha vuelto ahí. Es decir, se le ha juntado a la Reserva Federal una inflación absolutamente disparada contra un crecimiento absolutamente bajo sospecha y camino de una recesión. Con las curvas de tipos, que es la señal más peligrosa de que viene la recesión, a punto de invertirse, con muchas partes de la curva de tipos se están invirtiendo. Por ejemplo, los 5-30 años de los swaps overnight están invertidos. La curva de 7-10 de bonos del tesoro normales ha tenido varias inversiones durante la semana. Así que a ver cómo hacemos la digestión de esto. Tras todo lo que pasó el jueves con el IPC y lo que dijo Goulart y otros miembros de la Reserva Federal, ahora mismo el mercado le ha dado la razón a Hartnett. ¿Recuerdan que Hartnett decía sin parar que iban a subir 7 veces los tipos? Y estaba solo en ese pronóstico. Bueno, pues Goldman ayer ya admitió ese pronóstico y también dice que va a subir 7 veces los tipos la Reserva Federal, y de esas 7 subidas, según Goldman, 2 serán de 50 puntos básicos. Es decir, que va a haber una subida con una agresividad tremenda. Los bonos están deduciendo, por eso están aplanando las curvas, que esto va a acabar mal. Y la Reserva Federal, claro, ahora tiene un problema muy grave. Sabe perfectamente que si sube los tipos de interés tanto puede causar una recesión, pero ¿y qué hace? Si le dan a ustedes a un banco central a escoger entre que se les dispare una inflación sin control o que se entre en una recesión que ellos intentarán que sea moderada, me imagino, o pensarán que será moderada, ellos tienen que escoger la inflación. La hiperinflación es mucho más peligroso que no vamos a decir recesión, porque ellos pensarán solo en un enfriamiento económico. Ahora vamos a ir a hablar mucho de los aterrizajes suaves y duros. La Reserva Federal lo que va a intentar sabe perfectamente que el crecimiento se va a resentir gravemente con lo que va a hacer, pero ellos van a intentar que sea solo un aterrizaje suave, pero la inflación no la puede dejar que se siga escapando. Pero así de claro. Entonces no esperen que la Reserva Federal tenga piedad de la bolsa hasta, como bien dice Hartnett, que el SP500 se vaya por debajo de los 4.000. Como no llegue hasta ahí por lo menos, no se van a preocupar mucho, porque necesitan cortar esa inflación. Es terrible lo que ha pasado esta semana, se ha complicado todo muchísimo, los bonos están muy asustados y esos aplanamientos de curvas de tipos y esos batacazos que se están dando con la rentabilidad del bono americano 2 años llegando ya al 2%, ahí tiene mucha resistencia, y justo ahí cuando llegó a la resistencia ayer, pues rebotó con ganas. Ya lo ven. Sí, lo de Rusia también influyó mucho, ¿no? Pero la cosa es que llegó al 2% como esperábamos y rebotó con ganas. Así que ya ven, es una situación completamente diabólica. Y esto de la inflación, ayer Hartnett le tiró duro al cuello a la Reserva Federal con un gráfico que es de risa. Mírenlo. A ver, México es un gran país, que duda cabe, es un país hermano de España, con muchos lazos y eso nunca se terminará, a pesar del populista pintoresco este que está ahora en el poder. Él dirá lo que quiera, pero bueno, los dos países tienen sus lazos y que son muy bonitos, pero
hay que reconocer que la economía mexicana, pues evidentemente no está en la misma fase de desarrollo que Estados Unidos, ¿no? La economía mexicana, pues, está en otra fase. ¿Cómo puede ser, se pregunta Hartnett, que teniendo en cuenta esas diferencias, ¿no?, de desarrollo y de, y de fases y de cosas, ¿no?, entre el desarrollo, economías muy desarrolladas, emergentes y demás, ¿cómo puede ser que la inflación de Estados Unidos esté en el 7,5% y la de México esté en el 7,1%? Que no es por menospreciar a México, todo lo contrario. Hay empresas, muchas empresas españolas allí, muchas empresas de allí aquí, es, un, es una gran economía, pero claro, no se puede comparar con la americana. ¿Cómo puede ser que esté en el 7,1 allí y el 7,5 en Estados Unidos? Y claro, con la diferencia de que en México la inflación está con un cierto control por parte de los tipos de interés porque están al 5,5, que son unos tipos pues en consonancia con una inflación así, pero es que en Estados Unidos está en cero. Ustedes se dan cuenta del problema que tienen estos. O sea, compárenlo con una economía como la mexicana. Miren históricamente cómo la inflación de México pues siempre ha sido, dentro de que es una economía ya con bastante desarrollo y que es moderada, la inflación de México siempre ha sido bastante más alta que la de Estados Unidos. Solo hubo un par de momentos en los cuales la economía de Estados Unidos lo superó, pero porque los dos tenían inflación baja, se fue al 3 y pico, que fue en la gran crisis financiera del 2008, ahí sí que se igualaron, pero desde entonces, salvo momentos muy puntuales, no se había visto, y desde luego no a estas alturas. Pero claro, es que la diferencia no está aquí, este gráfico es inexacto, habría que poner el nivel de tipos de interés que tiene cada economía. México está al 5,5, es un tipo de interés acorde con una inflación así, dentro de la moderación, y que es una economía que va bien en estos aspectos, pero claro, los Estados Unidos está totalmente descompensado, un 7,5 los tipos al cero, mientras estos esperan que caigan las brevas o los higos, como decían en mi tierra, ¿no? Si no son figes, son bacores, si no son brevas, son higos. Ya saben que las higueras dan dos cosechas. No soy yo muy bueno en agricultura, pero son dos cosechas al año, ¿no? Bueno, pues así están las cosas en Estados Unidos de Norteamérica. Me ha gustado mucho este gráfico que publicó esta semana. No, no me ha apuntado el autor. Vaya, sí que lo siento. Pido disculpas, no me ha apuntado la fuente. Pido que me disculpe el autor. Corrijo el error en cuanto lo vea. Pero también este mismo gráfico lo ha publicado Sentiment Trader. De hecho, no sé si este es de Sentiment Trader. Creo que es de Sentiment Trader. Estoy casi seguro que es de Sentiment Trader. Bueno, ¿qué puede pasar a partir de ahora con estas subidas que vienen y todas estas cosas? Pues Sentiment Trader, que creo que es el autor casi seguro, parte de la teoría de que la situación más comparable con la actual es la de 1994, por una serie de factores que voy a saltármelos porque si no el vídeo sería muy largo. Y hoy vamos mal de tiempo, por lo que estoy viendo. No me queda mucho y vamos fatal de tiempo. Voy a intentar ir más rápido. Bueno, entonces, partamos de la base de que la situación es relativamente parecida. Bien, ¿qué pasó con el primer incremento de tipos? A partir del primer incremento de tipos, pues pasó nada bueno para el SP500, que siguió cayendo durante 3 meses más, para ser exactos, 3 meses más. Cuando la Reserva Federal aceleró las subidas de tipos, la bolsa ya llevaba todo descontado y entonces se mantuvo en lateral otros 2 meses. Y cuando siguieron subiendo los tipos, la bolsa ya se había estabilizado completamente. Claro, esto se puede ver desde el punto de vista optimista, como lo ve Sentiment Trader, pero yo lo veo desde otro punto de vista, respetando el trabajo de Sentiment Trader, que es muy bueno, llamándonos la atención en cómo se comporta la bolsa. Ellos dicen, no se preocupe usted porque el mercado al final lo descuenta todo y cuando las subidas de tipos son más agresivas, la bolsa ya deja de bajar y de hecho se da la vuelta con brillantez. Bueno, se da la vuelta con brillantez si nos fijamos casi un año después de la primera subida de tipos. Entonces yo lo veo de otra manera. Yo veo que a corto plazo hace daño la primera subida de tipos cuando se dan circunstancias parecidas a las actuales, y luego también lo que llamó la atención es que la bolsa se quedó en lateral durante muchos meses. No consiguió progresar. Subía, pero luego lo perdía. Entonces, en suma, lo que está claro es que
las subidas de tipos hacen daño inicialmente a corto plazo, pero que tarde o temprano la bolsa y los bonos, porque aquí debajo tienen la historia de los bonos y es una historia parecida, la bolsa y los bonos llega un momento que lo descuentan todo con mucha anticipación y ya llega un momento al cabo de unos meses en donde las subidas de tipos no les hacen daño. No sube, pero tampoco baja. Y en cuanto le dejan un respiro, entonces ya empiezan las grandes vueltas. Esto coincide un poco con mi teoría de estrategia general de que podríamos tener aún esa caída extra hasta la zona 4.000, 3.900, como dice Hartnett, y a partir de ahí una estabilización y hacia finales de año una vuelta furibunda donde se podría ganar mucho dinero, entrando desde muy abajo, tras una fase de cierta estabilidad con ya algunas oportunidades. Esto cuadra bastante, la forma en que se comporta el mercado. Voy a ir más rapidito. Miren, sí que era de Sentiment Trader porque me guardé este tweet en el cual explicaban un poco este gráfico. Decía, la única vez en los últimos 40 años en el que el índice Bloomberg de bonos agregados totales, es decir, un índice de bonos Bloomberg donde se mezclan todo tipo de bonos corporativos, del tesoro y tal, la única ocasión en 40 años en que ambos índices, es decir, el de bonos y el del SP500, bajaron un 5% desde sus máximos de 12 meses a la vez o más, fue en 1994 y ahora. Por eso comparan la situación con 1994. Este gráfico nos muestra una historia muy parecida a la que acabamos de ver. A ver, lo que ha hecho el autor, que lo tienen aquí, es muy brillante el estudio, es que ha dividido las subidas de tipos de interés en rápidas y lentas. Creo que esta es de las rapiditas, ¿no? Creo que es evidente. Esta va a ser de las muy agresivas. Entonces, cuando las subidas de tipos son muy agresivas, como en todos estos años, y está incluido el 94, de nuevo se nos confirma que este periodo es el más comparable, eso es la línea naranja. ¿Qué pasa cuando empiezan a subir los tipos? Pues nada bueno para las bolsas. Bajan a corto plazo, exactamente el mismo gráfico que antes, un rebote, vuelven a bajar y al cabo de muchos rebotes, idas y venidas, y al cabo de 250 días aún están más bajo de donde estaban al principio. Es un gráfico parecido al anterior, pero más preciso. Entonces, las subidas, estos ciclos de subida rápidos, y aquí hay un promedio de bastantes periodos, no son muy buenos para las bolsas en el siguiente año. En cambio, las subidas lentas, que no va a ser el caso, pausadas y poco agresivas, pues causan unos 40 días o así de inestabilidad, pero luego la bolsa ya se recupera. Pero más bien estaríamos en la línea naranja que en la línea azul. Bueno, como vamos mal de tiempo, pues les invito a parar el vídeo y que puedan imprimirse el gráfico y darle un vistazo porque me parece bastante valioso. Es un buen trabajo de este autor que pone. El caso es que en este contexto macroeconómico diabólicamente complicado, el crecimiento global ya está cayéndose. Y el de Estados Unidos no se va a poder librar y va a caer seguramente más incluso que los demás. Este gráfico es muy concluyente. Aún no se ha empezado a caer a la velocidad que están prediciéndonos algunos indicadores que históricamente siempre han acertado. Y me refiero al índice, al Diffusion Index de la OCDE, en el cual se marcan los datos de indicadores adelantados. Saben que este es un dato que se publica mensualmente en todas las partes. Esto es tanto por ciento de países con los indicadores adelantados subiendo. Bueno, pues como vemos sería la línea azul. Este indicador adelantado de la OCDE, que históricamente ha sido muy efectivo, como ven, siempre se anticipa al ciclo económico, primero cae el indicador y luego cae el ISM de manufacturas, que es la línea roja, global, estamos hablando. Primero sube a toda velocidad el indicador y luego el ISM le va siguiendo. Se cae el indicador, el ISM se cae, y siempre así. Hay muy pocas desviaciones de la norma, sobre todo cuando los movimientos son muy amplios. Bueno, pues fíjense ya el batacazo que se están dando este indicador de países con el factor de indicadores adelantados, o el dato de indicadores adelantados al alza a nivel mensual, nos está indicando que el ISM de manufacturas global le va a seguir en breve. Vamos a ver una caída ya del ISM de manufacturas, caerá el ISM de servicios, caerá el crecimiento global. Está clarísimo.
Este gráfico a mí me parece muy valioso, por eso lo había seleccionado para el vídeo de hoy, porque vemos un poco en perspectiva lo que va a pasar. Esto es inevitable ya, ¿eh? Es inevitable, absolutamente inevitable. Otro factor que a lo mejor es una tontería, pero yo se lo quería mostrar. Este es un gráfico de Mark Hulbert, donde compara la gripe española con el COVID y lo que hace el Dow Jones. A lo mejor es una tontería, ¿eh? Pero yo lo comento por si acaso. Mark Hulbert destacó cómo, que es lo que ha pasado ahora, cómo a pesar de la gripe española, que fue una pandemia horrorosa, yo no sé, el número de muertos peor que esta, que ya es decir, y fue terrible aquello también. Que ya saben que se llama gripe española, pero por una serie de casualidades históricas, pero no es una gripe que naciera en España, ni mucho menos. Bueno, el caso es que durante la gripe española, durante lo peor de la pandemia, el Dow Jones acabó subiendo, lo mismo que ha hecho ahora, exactamente lo mismo. Primero tuvo una bajada, pero luego ha subido muchísimo en toda la pandemia. Y luego, cuando la pandemia a partir del año 3 empezó a bajar, el Dow Jones se cayó. ¿Podría pasar ahora lo mismo? Esto es lo que dice Hartnett desde hace mucho tiempo. Pues no sé, podría ser, porque aquí ya estaba mejorando la pandemia claramente. También muy interesante lo que acompaña en el análisis diciendo que realmente la gripe española nunca se terminó, se quedó simplemente como una fase endémica que todos los años volvía a aparecer, causaba mucho daño, no tan terrible ya como lo que había hecho hasta ahora, pero, y de hecho dice que algunos virólogos aún afirman que hay cepas de la gripe por ahí dando vueltas que están basadas en estas cepas de tanto éxito que generaron, tanto éxito virológicamente hablando, ¿no? Para los virus, no para la humanidad que le hizo mucho daño. Pues estas cepas que consiguieron por la teoría de la evolución, esta tan rápida que llevan los virus, pues difundirse tanto. Entonces, que eso sigue ahí. Mucho me temo que es lo que va a pasar con el COVID. Espero por el bien de todos, porque esto es insoportable, que esto ya pase a esa fase endémica, pero del todo no nos vamos a librar de él. Todos los años, estacionalmente, pues seguramente seguiremos con ese peligro, además de la gripe, pillar la porquería esta. Bueno, pero a nivel bolsa, ya ven qué curioso este factor. Yo le daría una pensada al tema, ¿eh? Yo le daría una pensada al tema. Claro, ¿cuál es el problema ahora con esta subida de tipos? Pues que pilla la bolsa en muy mal momento. Porque fíjense en esta tabla de Bank of America cómo estaba el PER del SP500 al inicio de cada ciclo de subida de tipos. Siempre estaba mucho más abajo que ahora miren dónde está, y solo hubo una excepción que estaba más alto, que fue en el 99, ya saben cómo terminó la historia. Terminó con una grave tendencia bajista y una grave situación económica. Esto es otro factor que debemos tener en cuenta. Es muy mal momento para subir los tipos. Desde el punto de vista, muy mal momento, desde el punto de vista de la valoración que tiene la bolsa en este momento. Otra tabla que me ha parecido muy interesante, que vi durante la semana publicada por Ryan Detrick, es que fíjense la mala estacionalidad que tenemos por delante. Si nos basamos en el ciclo de los presidentes, en el año dentro del ciclo de los presidentes en el que nos encontramos, que es el año medio, es donde está el cuadrado verde, el segundo trimestre de este periodo es muy negativo, con menos 2,1, y el tercer trimestre es positivo, pero ridículamente positivo, solo sube un 0,5. Es decir, que estacionalmente los dos trimestres que tenemos por delante, bueno, uno ya lo llevamos avanzado, estamos a mitad, este es el que terminaría, qué tontería estoy diciendo, estamos en el primer trimestre. Los dos trimestres que tenemos por delante, es decir, esto sería de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en promedio el SP500 baja, sumados los 6 meses, el 1,6. Estacionalmente son muy malos. Y sin embargo, el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, se caracteriza por una explosión alcista brutal. Es que se dan cuenta que todos los caminos más o menos nos llevan a Roma de mi teoría, que a lo mejor está equivocadísima, será lo más normal. Pero todos los caminos me llevan a Roma de esa teoría que he pergeñado, de que puede haber aún un batacazo bastante importante y una oportunidad de compra posterior de 20 pares de narices más bien
tendiendo hacia la última parte del año, pues esto nos indicaría lo mismo. Luego ya la estacionalidad empieza a ser muy positiva a partir del último trimestre y siguientes trimestres. Bueno, ahí les dejo el dato, por si las moscas. Pasemos al último gran tema macroeconómico de la semana y un tema además muy complicado y que ayer causó mucho miedo en los mercados. Ayer el mercado, parte de toda esta caída que vimos al final, subida de los bonos y subida del oro, aunque al final se arrugó, llegó a ganar el 1,20 y tantos por ciento y también fue el causante de la subida del petróleo, estuvo en el temor de que la guerra en Ucrania estallara en cualquier momento por las declaraciones de los americanos. No sabemos si son ciertas o no, pero ayer decían que la invasión era inminente. Esto, sumado a un mercado que ya iba muy tocado por los temas del IPC y demás, pues causó esta reacción, la típica, refugio en los valores típicos, los valores refugio arriba. Fíjense, por ejemplo, el euro contra el yen. Ya saben que el yen actúa como valor refugio inmediatamente. Aquí tenemos una subida al 1,55 del yen. Los bonos al alza, con lo que les estaba costando subir, y bastante. También influyó el rebote contra la rentabilidad del 2%, y el oro arriba, y sobre todo el petróleo, por el temor a que la guerra pueda provocar el corte de suministros y demás, más 3,58% del petróleo. Bueno, pues esta clave macroeconómica, yo no soy analista militar, no tengo ni idea, ni si va a haber guerra, ni si no va a haber guerra, ni lo que piensa Putin, ni lo que piensa el otro, y sería una chorrada que yo intentara entrar ahí. Para eso está la prensa generalista y los expertos militares. Yo no tengo ni idea. Yo lo único que les puedo aportar al respecto, aparte de tener prudencia, porque no deja de ser un foco de conflicto geopolítico gravísimo el que tenemos ahí, lo único que les puedo aportar es esta muy brillante tabla que confeccionó Ryan Detrick ayer mismo, donde se ve cómo se toman las bolsas pues asuntos tan graves como podría ser una guerra entre Ucrania, Rusia, la OTAN por en medio, los Estados Unidos también. La tabla es como muy concluyente, El día en que estalla el conflicto, el SP500 baja en promedio un 1,1. Sorprendente, ¿verdad? Un 1,1. O sea, no baja el 10% como podríamos pensar, madre mía. Pero es que fíjense, ¿a ustedes les parece poco grave el ataque japonés de Pearl Harbor? Pues a ver, cayó mucho ese día el SP500, pero cayó un 3,8. A mí me parece poco para un tema tan gravísimo. Pero bueno, 3,8 de caída. Invasión de Corea del Norte sobre Corea del Sur, menos 5,4. Es mucho, pero no es un crash, es mucho. Si los asuntos son graves, la verdad es que se cae mucho. Vamos a buscar más guerras. Estos son crisis, la crisis de los misiles, el asesinato de Kennedy, lo van viendo ahí. La guerra de los 6 días, menos 1,5. La guerra del Yom Kippur, ese día hasta subió y todo la bolsa. La invasión de Kuwait en Irak, solo un menos 1,1. Las bombas, los terribles atentados terroristas de Madrid, los ataques terroristas de Estados Unidos, ahí bajó 4,9. Y más guerras así no veo ahora mismo. Puede que haya, pues que mucha cosa aquí. En suma, un ataque de Rusia sobre Ucrania podría provocar ese día, pues ya ven, más que esto difícil, mucha caída desde luego, pero no es una cosa tampoco espantosa. Yo creo que lo más grave de todo esto que hay aquí fue esto, el ataque japonés de Pearl Harbor, menos 3,8. Y luego lo más importante, porque esto de un día, bueno, es muy relativo, lo más importante es ver cuál fue el drawdown máximo que causó la guerra o el evento geopolítico hasta que ya empezó a recuperarse. ¿Y con cuántos días lo hizo? Bueno, pues a ver, el drawdown promedio fue del 4,6, el ataque de Pearl Harbor causó un menos 19,8, o sea, un ataque que hizo que Estados Unidos entrara en la guerra, y estamos hablando de que eso transformaba todo el país, los jóvenes se iban a ir a la guerra, la economía iba a sufrir un proceso absolutamente de cambio profundísimo, menos 19,8. Le costó llegar al mínimo 143 días y se recuperó en 307 días. O sea, el inicio
de la entrada de Estados Unidos en la guerra no provocó un crash tan grande como el COVID o como los crash que provoca una inflación alta o cosas así. Es decir, que este tipo de eventos hacen daño, como podemos ver, que duda cabe, pero no son decisivos. Cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur, se tocó suelo, se llegó a caer un 13, se tocó suelo en 23 días y se recuperó en 82. Por ejemplo, la invasión de Irak de Kuwait causó un 17 de caída y el suelo se tocó en 71 días. En suma, este tipo de cosas pueden hacer mucho daño a corto plazo, es evidente, no un daño irreparable para las bolsas, o sea, no equivalente al daño que sufren las bolsas a veces por factores endógenos, pero las recuperaciones son relativamente rápidas. Solo el ataque de Pearl Harbor tuvo un periodo muy largo de 143 días. Quitado eso, el periodo más largo fue 42 días para recuperarse de los graves atentados terroristas en las Olimpiadas de Múnich, y después de eso, que fueron 42, y después de eso 36 días, 25, no hay mucho más. Es decir, que este tipo de acontecimientos tan graves, lo normal es que se recuperen en alrededor de un mes, o una cosa así, o menos. Bueno, ahí queda la tabla, creo que nos aporta una visión de cómo reaccionan las bolsas ante estas cosas. No es que sean precisamente muy buenas noticias, pero hay que moderar un poco el discurso al respecto viendo esta tabla, pero claro, es evidente, ya han visto el primer día, ya han visto el total del drawdown, que a corto plazo el que se confirmara esa invasión de Rusia en Ucrania va a hacer daño. Las bolsas no van a salir incólumes del tema a corto plazo, para nada. Entramos en la clave número 2 de mercado interior. Primera cosa sorprendente de mercado interior, los hedge funds aumentan el número de largos, 11,9% a máximo de 2 semanas. Dicen algunos, que no nos equivoquemos, que es muy posible que estos largos que tienen los hedge funds en el SP500, que se me ha olvidado decirlo, esto es el SP500, puedan venir de que están abriendo más cortos de lo normal en valores y se cubren con spread en el índice. El índice es menos volátil que los valores en los que abren los cortos y es una excelente cobertura ponerse corto de Tesla, por ejemplo, y cubrirse largo del SP500. Si te equivocas, pues tienes menos riesgo de perder. Más cuestiones de mercado interior. Ayer McElligott tuvo un comentario bastante amplio en el cual recordaba que además de todas las turbulencias que estamos teniendo ya de por sí, pues debidas al IPC, debidas a la posible guerra, turbulencias absolutamente normales teniendo en cuenta esas malas noticias, que no se nos olvidara una cosa, y era que cuantitativamente hablando, los vencimientos de derivados de la semana que viene son muy significativos. Y por favor no lo olviden, porque estamos sufriendo todos los meses a la altura de la semana del vencimiento de derivados unos palos que ponen los pelos de punta. Por ejemplo, veamos qué pasó la semana de vencimiento de derivados del mes pasado. A ver, abro el calendario de Windows, nos vamos a enero, el vencimiento fue el tercer viernes del mes, es decir, el día 21. El día 21, pues ustedes mismos. Ya empieza el mal movimiento en los días previos y ahora ha vuelto a pasar, y el lunes del vencimiento se llegó a caer hasta 4.215. Luego ya se quedó la cosa en turbulencias, pero desde luego que la semana no fue precisamente muy buena. Si contamos desde un día antes, contando el viernes como ya dentro de las turbulencias, cayó desde 4.480 hasta 4.250, y así todos los meses. Cada vez que se acerca la semana de vencimiento hay problemas. Entonces, McElligott avisó que estos vencimientos vienen especialmente torcidos y que hay que llevar mucho cuidado, que la semana que viene va a ser muy turbulenta. Avisó sobre el vencimiento de opciones del VIX el miércoles y sobre el vencimiento general de derivados el viernes. Otra cuestión de mercado interno que a mí me tiene un poco perplejo, es un verso suelto que ya no consigo interpretar bien, es el tema de los mercados oscuros. Ya esto es una exageración. El volumen
que estamos teniendo es volumen máximo de la historia desde que se calcula el dato, fíjense, volumen comprador máximo de la historia desde que se calcula el dato. Entonces, una de dos, o nos está dando la mayor divergencia alcista de la historia y esto va a darse la vuelta y se va otra vez a máximos históricos, pues puede ser, no lo sé. O aquí hay alguna distorsión que se me está escapando por algún sitio. Pero claro, cuando ves, por ejemplo, el MOC, pues es que está marcando algo parecido. Fíjense que ayer, con el batacazo que nos dimos, hubo volumen comprador neto, 1.100 millones de dólares a la compra, 844 millones a la venta. El día anterior, que también fue duro, sí que hubo volumen vendedor, pero el día anterior, el 9 de febrero, comprador, comprador, comprador. No sé muy bien cómo interpretarlo. Desde luego el dato es el que es y es favorable. Teóricamente, si eso es correcto, es muy favorable. Está indicándonos que no se está metiendo demasiado dinero en la caída. Pero claro, también podría tener la interpretación de que el mercado no ha precisamente capitulado y de que el potencial que tiene de si las noticias macro, guerras y demás se ponen muy torcidas, el potencial que tiene el mercado aún de caída sería enorme. Ambas cosas son válidas. No sé muy bien con cuál quedarme o si quedarme con las dos. Estoy un poco desconcertado al respecto con estas lecturas, pero es importante que las tengan y que ustedes mismos pues valoren qué puede estar pasando ahí. Yo ahora mismo estoy un poco perdido. También en mercado interior, de nuevo tener en cuenta una cosa importante, y es que los CTAs no van a girar en el SP500 hasta la zona del 3700, está muy lejos, y sin embargo hemos llegado a estar muy cerca de la zona donde giraban al alza, que era 4600. Llegamos a estar a 30 o 40 puntos de distancia de girar, ahora ya nos hemos alejado muchísimo. Y en el mercado interior, como siempre, pues nos vamos a basar en el paper de Harnett. Empezamos con el indicador Bull and Bear, que se aleja de la señal de compra, no la llegó a dar, pero ahora se aleja más y sube de 3,8 a 4,2. Otra vez vuelve a la zona completamente neutral y no nos da una señal clara. ¿Recuerdan lo que acabamos de ver de los mercados oscuros, verdad? No parece una distorsión cuando uno ve esto. Fíjense en los flujos de entrada y salida que detectó Bank of America durante la semana. Es que esto revalida lo que acabamos de ver en los mercados oscuros, lo cual me cuesta un poco entenderlo. A ver, ¿dónde están los flujos? Que esta semana lo han puesto más abajo. Aquí está, que estaba un poquito escondido. 46.600 millones de dólares de entradas en bolsa. Ni capitulación ni leches. Y esto confirma lo que estamos viendo en los mercados oscuros. No se le está metiendo dinero a la bajada, lo que están es comprando las caídas. Eso es lo que hay. ¿Puede ser que las noticias macro sean tan malas que tumben esto? Pues puede ser, pero desde luego la mecánica del mercado ahora mismo no es de machacar. La mecánica no es de machacar. No sé muy bien, insisto, cómo interpretar esto. A lo mejor hay que interpretarlo por el lado contrario, demasiada confianza ante una situación explosiva y como todos estos se den la vuelta, el potencial de caída es bastante importante. No lo sé, no lo sé. El dato es ese, 46.600 millones de dólares de entrada en bolsa, 10.500 millones de salida de bonos, en bonos ya está yéndose dinero desde hace mucho tiempo, y más sorprendente aún, con lo torcido que se está poniendo todo, 47.500 millones de dólares de salida de cash. Yo no sé si esto es que nos está indicando que esto se va a dar la vuelta de manera tremenda o que por ley de sentimiento contrario esto nos está indicando que va a ser terrible lo que viene. No tengo ni idea, no sé cómo interpretarlo. Ya veremos. Denme tiempo porque yo soy un poco torpe, pero esto es que no termino de ver claro cuál es la interpretación. Ahí tienen los datos y cada uno pues que haga su propio análisis. Aquí tienen lo que les decía, la crítica que hace Harnett de la situación con México, hace las comparaciones y recuerda que el tipo oficial de Estados Unidos es el 0, cuando el de México pues está muy en consonancia con esa inflación y es de un 5,5. El ahorrador está sufriendo una inflación del 7, pero tiene unos tipos de interés que puede conseguir por ahí de la renta fija pues bastante decentes. El ahorrador americano se come la inflación y no tiene refugio para poder sacar rentabilidad en la renta fija. Se tiene que ir a películas, a currárselo por ahí para poderse sacar
algo de rentabilidad. Por cierto, que Hartnett recuerda que de momento aún no ha empezado la Reserva Federal a sacar liquidez y que en los últimos 27 días de trading de Wall Street, la Reserva Federal aún ha inyectado 200.000 millones de dólares más. Una suma más grande que la capitalización de mercado de Netflix. Es esa liquidez la que sigue empujando para que entre ese dinero que estamos viendo ahí reflejado. Es un lío, ¿eh? Estamos en una situación de mercado realmente muy complicada, muy complicada. Bueno, en la web tienen un resumen del paper. Solamente le voy a destacar alguna cosilla. No está especialmente locuaz esta semana Hartnett. Se limita un poco a repetir las cosas que ya sabíamos. Están viendo pues más o menos lo que ya teníamos visto. Habla mucho de la inflación y de los datos de la inflación, todas estas cosas, reflexiona sobre la composición de la inflación. Y aquí, pues, yo estoy de acuerdo con él, la Reserva Federal está desesperadamente detrás de la curva, es decir, están con una actitud reactiva cuando tendrían que haber tenido una actitud proactiva poniéndose por delante de la curva. Y dice, la agresividad de la Reserva Federal se da en un momento donde los mercados están muy sobrevalorados. Esto pues también lo debemos tener en cuenta. Y también insiste en la carnicería que se está viendo por debajo de la superficie, tanto en crédito como en bolsa. Dicen que la carnicería está siendo salvaje, que los índices no muestran en realidad la carnicería que está viendo de verdad. Y pone un ejemplo, que el 46% de los valores del Nasdaq llevan ya una caída de más del 50% desde sus máximos. El 46% de los valores del Nasdaq llevan ya una caída de más del 50%. Es decir, que aunque los índices no lo muestren tan claramente, pues estamos teniendo una carnicería auténtica. Y ya por último, porque ya digo que esta semana no está muy locuaz y no da sus recomendaciones habituales, se limita a hacer análisis de la situación, pues yo me quedaría con esto, que él insiste mucho y hasta ahora lo está acertando todo, luego yo le haría caso, que el put de la Fed, es decir, el punto donde la Reserva Federal sí que reaccionaría ante una caída del mercado de valores que considerarían que puede generar un lío financiero morrocotudo, con lo cual aflojarían en su política tan agresiva, incluso con inflación, estaría en un S&P 500 entre 3.800 y 4.000. Es decir, según Hartnett, el put de la Fed aparece en esta zona. Yo estoy de acuerdo con él, yo pienso exactamente lo mismo. No sé, es que este hombre a mí me parece muy bueno. En suma, desde el cierre de ayer, podríamos estar hablando, vamos a situarnos en el centro del intervalo, con otro 11% más de caída, la Reserva Federal podría reaccionar. Es decir, con una caída total acumulada del 18,8%, alrededor del 20%. Ahí podría reaccionar la Reserva Federal y podría generar a lo mejor una gran ocasión de compra. Toda esta área de aquí. Vamos a ver cómo van las cosas, de momento eso es lo que piensa Hartnett. Bien, vamos a ir muy rápido con el aspecto técnico. Ya hemos hablado de la resistencia de los bonos americanos a 10 años en el 2%. No pongo gráfico para ir rápido porque quiero respetar la hora y media máxima de vídeo. Recuerden, 2% de resistencia y rentabilidad en los bonos. En cuanto a bolsas, el S&P 500 ya lo tenemos más o menos analizado. Lo que dicen los análisis, ayer ponía en uno de los vídeos lo que está diciendo Reuters en sus análisis normales, y es que el S&P 500 está atrapado entre la media de 200 y la media de 100. Y Reuters decía que la mano fuerte lo que va a considerar que rompe o esto son 2 cierres consecutivos por debajo del nivel, si no, no se van a fiar. Bueno, pues ya llevamos el primer cierre consecutivo, esto lo decían antes de la caída de ayer. El primer cierre por debajo de la media de 200 ya lo tenemos.
luego un segundo cierre el lunes por debajo de la media de 200 podría ser muy delicado. El sistema sencillo no ha activado la señal de compra porque dio dos bolas verdes, pero no se ha roto con claridad, de hecho no se ha roto de ninguna manera el máximo de las dos velas, hay que darle un cierto margen. Todo cambiaría por encima de la media de 50, consideraríamos la situación neutralizada. Mientras no sea así, cuidado. En el Nasdaq tenemos que se ha tragado frita con patatas la media de 200, ha tenido hasta dos pullbacks contra la media de 200 y no ha conseguido pasar. El sistema sencillo dio verde-verde y nunca se llegó a romper este máximo, con lo cual sigue valiendo la señal de venta que dio por aquí arriba, y no nos ha hecho meternos en falso. Y por supuesto que ante este fallo, la media de 200, perder este mínimo podría acelerar mucho las caídas. En el IBEX español tenemos aquí sí, este está en señal de compra, se confirmó la señal de compra durante la semana, este va al revés del mundo y de momento pues seguiría en señal de compra y encima se mantiene por encima de la media de 200. Mientras no pierda la media de 200, pues no tendría mayor peligro. El Eurostoxx 50 pues sigue en señal de venta, pero consigue aguantar en el entorno de la media de 200. No obstante, está muy lateral y muy difícil mientras no salga de estos laterales. Lo mismo el DAX, absolutamente en lateral, el sistema sencillo sigue dando señal de venta y está absolutamente en lateral. Imposible ver nada aquí mientras no rompa por debajo o por arriba. Ya lleva así desde el mes de abril del año pasado y no ha conseguido remontar. El euro tiene, aún sigue en señal de... No sigue aún, no ha confirmado la señal de compra. Rompió el máximo, pero por muy poquito, demasiado poquito, no la damos por confirmada y de momento prevalece la señal de venta anterior. Es evidente que también el euro está jugando entre dos medias importantes, la de 50 y la de 100. La primera que caiga pues puede marcar tendencia. No se fíen mucho, yo preferiría estar con las carteras cubiertas en este aspecto. El oro, pues acaba de dar dos bolitas verdes, vamos a ver si confirma durante la semana, tendría que romper con un cierto margen el máximo de esta vela de aquí y nos daría señal alcista, aunque de momento pues sigue estando bastante en lateral. Y el petróleo, pues ahí lo tenemos con el subidón padre y con una señal del sistema pues realmente muy buena, nos dio compra verde-verde por encima de esta vela y ahí sigue. Aquí dio rojo-rojo, no llegó a perder el mínimo, con lo cual sigue valiendo la señal de compra pues que se dio más o menos pues en el entorno de 72,80 o una cosa así, lleva casi 20 dólares. De momento las bolas están alejadas y tengan ustedes en la cabeza que 100 evidentemente es un nivel de resistencia psicológico muy importante y que podría costar mucho pasarlo. En cuanto a la cesta de materias primas, pues sigue muy alcista, las materias primas están muy potentes, aunque con una cierta tendencia a la tranque. Está muy sobrecomprado y puede que haya alguna corrección cercana, pero de momento la tendencia sigue siendo alcista y ya se está aproximando a las primeras bolas verdes, que quizá pronto pueda activar alguna bola roja. Por último, pues recordar que hay que seguir vigilando el ratio put-call, que últimamente pues anda bastante subido de tono. Nada más, justito antes de la hora y media, que no quiero pasarme de ahí, darles las gracias por su atención, por aguantar este ladrillo de vídeo hasta el final. Ya saben que a pesar de esta fase en la que estoy retirado de estas cosas, de información también, pues que de manera indefinida, siempre que siga siendo útil, pues seguiré haciendo el vídeo de apertura de cada día, el vídeo de cierre y el vídeo de los sábados. No me hagan ningún caso de todo lo que he dicho, es solamente mi opinión, yo soy uno más, exactamente igual que ustedes, intentando sobrevivir en el mercado. Lo que tienen que hacer es hacer su propio análisis, que es el único que vale. Que descansen en este fin de semana que tenemos por delante y nos vemos como siempre el lunes para ver en el vídeo de apertura cómo empiezan las cosas en una semana que ya se anticipa turbulenta, como ha sido el final de esta semana. Hasta el lunes, que descansen y muchísimas gracias de nuevo.